son dos problemas. Si tenemos tiempo en este trabajo práctico, vamos a tratar, nada más que lamentablemente voy a tratar de la otra PC donde estaba ubicado, estaba frente al pizarrón. He tenido problemas para configurar la cámara y el micrófono, algo está pasando, así que voy a tener que llevarla ahora en la tarde urgente. Así que bueno, acá el problema 3 desde la unidad, perdón, la unidad 3, vamos a considerar el problema 4 del motociclista. Dice así el enunciado, si ustedes abran su cartilla o la aplicación que tenga de la unidad, ¿no es cierto? Su archivito ahí, unidad 3, problema 4, que dice modalidad práctico. Un motociclista durante una competición sube por una rampa cuya inclinación es 15 grados, con una rapidez constante de 120 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? El extremo de la rampa, fíjense que aquí le dan la rapidez constante, le dicen. Y mientras está subiendo por la rampa, el módulo de la velocidad instantánea es de 120 kilómetros por hora. El extremo de la rampa se encuentra a 3 metros de altura respecto al suelo, horizontal, que es la superficie terrestre, y después me dice, a 20 metros del extremo de la rampa, digamos, medido sobre el suelo, es decir, la base de la rampa, más o menos desde el punto donde se despega, se inicia el vuelo del motociclista, se encuentra un paredón de 4 metros de altura. Entonces me dice, por un lado, hacer un esquema de la situación planteada, elegir un sistema de coordenadas adecuado y demostrar que el motociclista logra salvar el obstáculo. Y el punto C, en qué punto del suelo aterriza. Muy bien. Uno cuando lee el enunciado del problema, está hablando que se mueve en una rampa este motociclista y su moto con una rapidez constante mientras sube por la rampa con rapidez constante de 120 kilómetros por hora. El extremo de la rampa, imagínense que fuera la forma de un plano inclinado, se encuentra a 3 metros de altura respecto al piso, al suelo. A 20 metros del extremo de la rampa, digamos, sobre la base de la rampa, se encuentra un paredón de 4 metros. Entonces, uno dice, primero hagamos un esquema de la situación planteada. Esto que les voy a hacer, siempre insistimos en estas cosas, porque a veces en los parciales uno les piden, no sé cómo vamos a hacer, ustedes ya saben que van a tener un examen integral al final del cuatrimestre, ¿no es cierto? Cuando se termine esto, la semana de parciales que ustedes tengan con las otras asignaturas, vamos a tener consultas para quienes tengan tiempo y dispongan para ir a las consultas, ¿de acuerdo? Y por un lado, elegir un sistema de coordenadas adecuado y demostrar que el motociclista logra salvar el obstáculo. Muy bien, vamos a esos dos puntos primero. Tenemos, por ejemplo, la situación. Uno viene el motociclista, sube por la rampa, ¿no es así? Va con esa rapidez constante. Fíjense que aquí hemos dibujado el vector velocidad durante la rampa, mientras se mueve durante la rampa, ¿sí? Hasta el momento que se despega, es decir, que se aparte la rampa e inicia su vuelo. La pregunta a veces uno dice, muy bien, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, mientras sube por la rampa con esa rapidez constante, el vector velocidad instantánea es paralelo a la superficie, por decirlo así, de la rampa, que es como si esta superficie inclinada respecto a la horizontal 15 grados, ¿de acuerdo? En el momento que abandona la rampa se inicia el vuelo. Donde aquí, ahora, fíjense ustedes que la velocidad inicial, el momento en que se mueve en el aire, digamos que inicia el vuelo, el movimiento que transcurre en este plano, porque va a ser un movimiento en un plano, nuestras hipótesis y nuestro sistema de referencia, por un lado, es lo que les quiero decir, que siempre cuando tengo una situación, ustedes, por lo general en los parciales les piden, ponga el objeto de referencia o sistema de referencia. No se olviden que el objeto o sistema de referencia o marco de referencia, como dirán otros autores, es el sistema real, el sistema físico. En este caso es la rampa y la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Ahora bien, en ese sistema de referencia yo puedo elegir un punto donde anclar mi sistema de coordenadas.
En este caso estamos sugiriendo nada más una cuestión de sugerencia, anclar este sistema de coordenadas justo en la base, por decirlo así, el otro eje, fíjense, ustedes se dan cuenta, el sistema de coordenadas bidimensional. ¿Por qué? Porque el movimiento que tiene este señor, digamos, moto y motociclista y la moto, es en un plano. Después ya vamos a ver la hipótesis de trabajo para este modelito. Entonces, por un lado, en la moto y el motociclista lo modelizamos siempre como una partícula, ¿de acuerdo? Entonces, me dirán, profesor, pero yo pude haber puesto el origen acá arriba en el momento justo donde se despega de la rampa. Sí, nada más que la cuestión es, una vez elegido ese sistema de coordenadas, que lo anclaste de un punto del sistema de referencia, vas a tener que respetar las orientaciones de esos ejes y cómo los dispusiste. Una vez que tienen fijado esa situación, pueden resolver el problema, ya podemos entrar justamente en las discusiones a ver qué tipo de movimiento es este. No se olviden que tenemos la influencia del campo gravitatorio, donde hemos acá dibujado la aceleración G. Es decir, uno quiere decir, no se olviden, jóvenes, que siempre cualquier objeto que se encuentra en la superficie terrestre o en el aire, digamos, punto cercano a la superficie terrestre, experimenta una fuerza de atracción gravitatoria debido al planeta Tierra que se llama peso. Cualquier cuerpo que caiga, por decirlo, si lo soltamos un cuerpo, ustedes saben, es atraído hacia abajo, cae con una aceleración que es justamente 9,8 metros por segundo cuadrado de módulo. En este caso sería, si lo expreso en términos de forma vectorial, este vectorcito, la aceleración debido a la gravedad, ¿cómo lo escribirían, chicos? Y me refiero en forma vectorial. A sub G es igual. ¿Cuánto es el módulo de la aceleración de la gravedad? 9,8 metros. 9,8. 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Así? Siempre acuérdense que cuando uno dice el módulo de un vector, solo se piensa en el tamañito de la flecha cuando uno lo hace en forma gráfica. Y expresado matemáticamente será el módulo, sería la norma de ese vector. Cuando ustedes ya tengan más elementos de álgebra ya se van a dar cuenta. Para los que opinen que hasta el momento no sirve, nos dice muy bien, esa cantidad siempre es positiva, ¿de acuerdo? El módulo. No van a encontrar el módulo de menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Para expresarlo en forma vectorial decimos, módulo dijimos 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿En qué dirección está orientado este vector? En la dirección del eje Y. ¿Qué sentido? Negativo. Negativo. Entonces así dice, módulo, dirección y sentido. No se olviden, esa magnitud vectorial siempre son esas las características o atributos de una magnitud vectorial. Estamos hablando de aquí de la aceleración G. Entonces decimos, módulo 9,8 metros por segundo al cuadrado, dirección J, le expresamos con versor J, que es coincidente en la dirección Y, sentido, como ustedes dijeron, negativo. Muy bien, estamos de acuerdo ahí todos. Perfecto. Entonces, ustedes saben que en el vuelo, ya sea de proyectiles, toda esa historia, en la teoría le han hablado de ciertas hipótesis. En el caso, por ejemplo, de un tiro de un proyectil desde la superficie de la Tierra, y aquí la situación es distinta en este ejemplo, que no parte el vuelo del motociclista desde la superficie de la Tierra, sino que desde un punto elevadito respecto a la superficie, a 3 metros de la superficie. Y lo que hemos descrito acá es por qué esta razón de la trayectoria. Fíjense ustedes, no sé si ustedes vieron, se acuerdan, un problemita para aquellos que sí lo han podido hacer, algunos han consultado, en la unidad 2, que les daban 3 partículas, no me acuerdo el número del ejercicio, pero de los primeros, creo que el 3 o el 4, no me acuerdo, que le daban 3 partículas y le daban situaciones en las que tenían que el vector inicial, velocidad inicial, a un dado instante inicial, y tenía la disposición de la aceleración, cuando estaba en la misma dirección y sentido, cuando estaba en la misma dirección pero sentidos opuestos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan que en algunos problemas, solo para hacerles recordar, cuando veíamos un tiro o un lanzamiento de un objeto verticalmente hacia arriba, el vector velocidad instantánea apunta hacia arriba, pero la aceleración G apunta hacia abajo? ¿Qué es lo que ocurre? Que el movimiento es retardado, es decir, que cada vez la rapidez disminuye. Alcanza su máxima altura
y vuelve, ¿no es cierto? Se invierte, hay retorno y el vector aceleración está en la misma dirección y sentido que la velocidad instantánea. La consecuencia es que va a ir aumentando la rapidez. ¿Ok? Ese es un tipo de movimiento unidimensional. Aquí tenemos este movimiento, es la superposición de dos movimientos, la dirección del eje X y la dirección del eje Y. Una hipótesis que hemos dicho es, para este modelito que estamos tratando, ¿sí? Vamos a considerar que la aceleración g de la gravedad es constante porque todo esto va a transcurrir en puntos cercanos a la superficie de la Tierra. Y el valor de g, la aceleración debida a la gravedad, digamos, a la Tierra, es constante. Y también vamos a considerar que no hay interacción con el aire. Profesor, ¿y qué pasaría? Me dirían algunos, si hay interacción, si considero la interacción con el aire. ¿La trayectoria cambia? Sí, cambia un poco más. Va a ser una curvilínea también, una curva, nada más que va a estar un poquito más modificada que esta. Esto ustedes saben, bajo este modelito, con estas hipótesis, ¿esto qué es? La trayectoria. ¿Qué figura geométrica tengo aquí? ¿Se acuerdan, chicos? Esto estamos hablando, Parábola. es una parábola. Y fíjense que cuando hablamos de trayectoria, jóvenes, fíjense que en qué sistema de coordenadas estamos hablando, Y y X. ¿Se acuerdan que les decía, tengan mucho cuidado en no asociar los gráficos de posición y función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente variado como trayectoria? Aquí esto sí te está diciendo, es Y en función de X. Lo que tengo es una figura, esta es parábola, una figura geométrica, tienen, ustedes ya conocen, esta parábola es abierta, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, tengo un vértice que no está en el eje vertical, en el eje Y, y tengo un punto que corta el eje Y. Entonces, matemáticamente ustedes ya saben, la función parábola y de X va a ser de la forma, genéricamente hablando, AX cuadrado más BX más C. Lo que me está diciendo que la trayectoria debe tener una parte lineal, porque el vértice está justamente un punto que ya no se encuentra sobre el eje vertical, está desplazadito. Entonces, el término lineal debe aparecer. El término independiente sí, porque aquí cuando X igual a 0, este valor dice Y igual a 3 metros, que es coherente con el punto de salida de donde sale en la moto, con el motociclista, etcétera. Y el coeficiente del término cuadrático debe ser un número positivo, porque me dice que eso me está hablando de la forma de la parábola abierta hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, digamos, asociamos un poquito de los conocimientos de matemática con esto. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes ya ven que el movimiento, digamos, de proyectiles se lo estudian como la superposición o composición de dos movimientos, uno en la dirección horizontal y uno en la dirección vertical. Lo que tienen que tener en cuenta acá clarito, ustedes dicen qué tipo de movimiento va a tener en cada uno de esos ejes que hemos definido para el eje X, el horizontal, y el vertical eje Y, perpendicular al eje X, obviamente. Estos sistemas, como son así las características que sus ejes coordenados son ortogonales, quiere decir que forman ángulos de 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Muy bien, inspeccionemos ahí en la dirección X. ¿Hay alguna fuerza en la dirección X, chicos? ¿Alguna fuerza sobre la dirección X? No. Creo que no. No. De acuerdo, ahí coincidimos todos. En la dirección Y El peso. es el peso. Correcto, el peso, no se olviden, cuando hablamos de fuerza, el peso es como le llamamos la fuerza de atracción gravitatoria, que uno lo llama, lo conoce como el peso de un objeto que se encuentra bajo la influencia de un campo gravitatorio aquí en el campo terrestre. Si estuviera en la Luna, tendría un peso allá, ¿no es cierto? Pero mi peso allá en la Luna es igual al peso en la Tierra. No. No, porque tiene que ver con la masa, ¿no es cierto? Por eso es que uno lamentablemente, bueno, ya en los últimos años no se ve un tema que es muy bonito, en el sentido de la fuerza de gravitación, no justamente entre cuerpos, ¿no es cierto? Que esa fuerza, el módulo es
directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que une los centros de masa de cada cuerpo. Bueno, esto les parecerá chino, pero ya cuando vean sistemas de partículas y cuerpo rígido, ahí van a entender la idea del centro de masa. Es un punto donde se considera que está concentrada toda la masa del cuerpo. No nos preocupemos por el momento en eso. Entonces dijimos, muy bien, en la dirección del eje X no hay ninguna fuerza, porque mi modelo que teníamos hace un ratito que yo le he mostrado, una de las hipótesis es que no tengo la influencia del aire. Profesor, ¿y qué pasaría si tengo la influencia del aire? Dijimos, ¿me modifica la trayectoria, la forma de la trayectoria? Sí, algo, va a ser una trayectoria curva. ¿Aquí por qué? Porque el vector velocidad... Ser un poquito más baja y más cortita, o sea, más por... ¿Perdón? de que el punto máximo de la trayectoria real, considerando la fuerza de roce con el aire, sería un poco más chica que la curva de la trayectoria esta teórica, ¿verdad? A ver, ¿por qué usted supone que es así, señorita? Lo que usted Porque piense, no se asuste. No me interesa si está... Lo importante es que me gusta que participen, ¿no es así? Así que, ¿qué le parece a usted? Yo considero que como habría un roce, la partícula como que, bueno, justamente la fuerza de roce iría en el sentido contrario de las X, tendría un sentido negativo en la dirección de las Muy X, bien. y eso provocaría como que se vaya frenando el cuerpo, la partícula, por lo que entonces no llegaría tan alto como en la teoría, no habría el punto máximo en Y sería menor, tendría un valor menor, y en X también no llegaría a una distancia tan larga como en la teoría. Me encanta la respuesta que usted tiene, lo que usted está presumiendo es bastante coherente con lo que pasa. Profe, Sí, perdón. yo lo pensaba, va, así también por decirlo, yo lo pensaba, o sea, que si aparece la fuerza de roce con el aire, como aparece una fuerza, aparece una aceleración, como decíamos, y esa aceleración está en sentido contrario al sentido del movimiento del cuerpo, por tanto, aceleración contraria a la velocidad la va reduciendo. Puede ser así. Yo coincido con ustedes. Lo que en cierta forma la señorita y usted están hablando y presuponen, pongamos que yo les presento aquí, no tiene nada que ver con el modelito que estamos tratando, simplemente como algo que ustedes ya pusieron sobre el tapete. Bueno, se lo voy a decir. Esto sería una fuerza de tipo de roce de un cuerpo con, en el caso, por ejemplo, el aire. Fíjense que es una fuerza que depende de la velocidad, en este caso del proyectil, una constante B, y tiene un signo negativo acá. Y aquí es lo importante. Pero es nada más de tipo anecdótico, chicos, ¿no? Esto no quiere decir que esto es dentro de la teoría lo que estamos viendo. Esto simplemente es algo que ustedes han presumido, yo les hice la pregunta, bajo esta hipótesis que decimos, despreciamos la influencia del aire. El aire, como es un gas, ¿no es cierto? Ustedes han experimentado alguna vez que se han movido en la caja de una pickup, algo por el estilo, cuando se está en movimiento, ustedes dicen, siente como que hay viento, ¿no es cierto? Es un movimiento relativo, porque el aire puede estar un día calmo, no hay viento, no corre el viento, uno dice es aire y movimiento, respecto, digamos, a un observador en tierra. Pero cuando usted se mueve en la caja de una pickup, de una 4x4, qué sé yo, usted siente que la cara le alguna fuerza, ¿no es así? Y si usted pone un papel, un cartón en la dirección, la superficie, en la dirección del perpendicular a la dirección del movimiento, usted va a sentir una fuerza que la arrastra hacia atrás. No sé si han hecho esos jueguitos, a veces alguna cosa así medio extraña, no sé si extraña, digamos, lo que ocurre, digamos, que hacen eso, no sé si han hecho alguna vez con un pedazo de cartón o papel. En cambio, si usted lo pone de canto al cartón, le ofrece menos resistencia que poniéndolo así, la superficie exhibida en el sentido del movimiento del coche o de la picada donde va la caja. No sé si me explico, porque usted lo que ve en el aire en movimiento que viene hacia usted, y eso presenta resistencia. Es decir que es un cuerpo, digamos, con masa y qué sé yo, interactúa con uno.
Pero aquí estamos considerando justamente esta hipótesis que no vamos a considerar la influencia del aire. La fuerza que aparece acá es quizá la fuerza de roce, que tendría de esta forma, tendría fuerza, si esto fuera en forma vectorial en negrita, una constante v por la velocidad instantánea y un signo negativo. Como tengo la velocidad en cada punto de la trayectoria es tangente, ustedes saben que la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, entonces me va a influir en la dirección X y en la dirección Y. ¿Se entiende, jóvenes? Porque tengo dos componentes de velocidad y esta fuerza actúa en el vector B, vectorialmente hablando, tanto en la componente X como en la componente Y. ¿Cuál es la historia acá? Me va a modificar la forma de la curva. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Así profe. que, como usted diría, estaría un poquito más aplastada ahí por la altura, va a estar un poquito más abajito, y esto tal vez más, pero ya no va a ser una parábola perfecta, va a ser una trayectoria curvilínea, una trayectoria curva de la del objeto. Si consideramos la influencia del aire. Algunos autores te lo presentan así como le estamos haciendo nosotros acá en la discusión, algunos textos te lo dan así. Muy bien. Para contestar lo que decimos, que si zafa o no en el vuelo, evitar el paredón o no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, analizamos que si no hay fuerza de rozamiento, nada por el estilo con el aire, entonces no hay fuerza en la dirección del eje X, únicamente tengo el peso en la dirección Y, lo que me explica que la componente de la velocidad que tenemos ahí de salida del muchacho en el momento que abandona la rampa es únicamente, tengo dos, fíjense, está haciendo un ángulo de 15 grados respecto a la horizontal. En el caso ahí vamos a ver si lo ponemos acá, lo traemos ahí, no, si no me gusta, pero bueno, no importa. Lo que me está diciendo es lo que habíamos dibujado allá, aquí, en el momento de la salida, tengo este ángulo es 15 grados. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? En el movimiento, como no hay fuerza en la dirección del eje X, la fuerza neta en esa dirección es cero. ¿Qué significa? Que la aceleración es cero. Por lo tanto, no va a cambiar la componente de la velocidad en la dirección X. Mientras que en la dirección Y sí existe una fuerza, que es la que ustedes me dijeron que se llama peso. Y va a producir que esta partícula se acelere con la aceleración G en la dirección del eje Y. Por lo tanto, voy a tener en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a echar mano acá son el conocimiento de las ecuaciones cinemáticas para cada uno de estos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado para dar solución. Muy bien. Primero, yo necesito información. Necesito conocer las componentes de cada una de las velocidades iniciales en el momento que abandona la rampa. ¿Puedo conocerlo? Era dato. Era dato. A ver, inspeccionemos los datos. A ver, acordémonos cuáles son nuestros datos que teníamos, queridos. A ver. ¿Se acuerdan? Teníamos el ángulo del plano, de la rampa, 15 grados, que se coincide. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el vector velocidad instantánea es paralelo a la superficie del plano inclinado? Por lo tanto, la orientación de ese vector tiene la misma medida angular con respecto a la horizontal, 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? En el punto donde abandona la rampa. Está a 3 metros de altura y el paredón está a 20 metros de altura. Y la rapidez con la que se mueve, ¿cuánto dijo que era? 120 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ese 120 kilómetros por hora no está expresado en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito con la información que dispongo, mezclar, digamos, por supuesto, los dos movimientos, componerlos y trabajar con las ecuaciones de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muy fácil. Lo que vamos a hacer es que expresar las componentes de cada una de la velocidad en el momento de la salida, ¿sí? En términos de algunas relaciones trigonométricas, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que es la situación. ¿Qué es lo que conozco acá?
Fíjense ustedes, lo que hemos proyectado, la velocidad en el momento de salida de la rampa, tiene esta flechita, color casi naranja, la puedo proyectar sobre la dirección del eje X y sobre la dirección del eje Y. O puedo pensar, bueno, este vector, velocidad inicial, es la suma del vector componente en la dirección del eje X y del vector componente en la dirección Y. Como voy a trabajar con trigonometría, entonces yo lo que me interesa a mí son los módulos. A mí me han dado la rapidez inicial B sub I, esta la conozco. Y no conozco esto y esto, pero sí conozco este ángulo interno de este triángulo rectángulo. Chicos, fíjense que acá, un tip que les doy. Como las componentes, fíjense, de la velocidad o de cualquier otro vector, si tuviese aquí una fuerza y descompongo según estas direcciones, conociendo esta dirección, tendría, por ejemplo, f de x y f sub y. Lo que yo me refiero que estas componentes, tanto en x y en la dirección y, ¿qué ángulos forman entre sí? Un ángulo de 90 grados. 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo proyecto en cada uno de los ejes, ¿se acuerdan que en un momento yo le dije el sistema que tenemos ahí, el bidimensional X o tridimensional, si ustedes lo quieren generalizar más? Los ángulos que forman entre ejes son 90 grados, ángulos rectos, por eso se llaman sistemas ortogonales también. ¿De acuerdo? Entonces, con seguridad yo siempre puedo hacer este jueguito de formar un triángulo rectángulo de forma conveniente y ahí operar. Muy bien. De aquí que lo que conozco, la hipotenusa de este triángulo rectángulo y este ángulo interno. No se olviden, chicos, aquí le enseñaron en matemáticas que cuando usted tiene el ángulo interno referido a el alfa, lo que veo, si yo me ubico aquí como observador, lo que veo este cateto enfrentado mío es el cateto opuesto respecto a este ángulo. Y este cateto que lo veo contiguo, vecino a mí, este es el adyacente. Ahora, ¿qué relación trigonométrica me relaciona al cateto adyacente a la hipotenusa? La relación coseno. Y para triángulo rectángulo, ¿qué relación trigonométrica me relaciona el cateto opuesto a la hipotenusa? Seno. La relación seno. Por lo tanto, me permite a mí, con los datos disponibles, conocer los módulos de cada una de las componentes de la velocidad inicial en la dirección X y en la dirección Y. Chicos, aquí he puesto acá módulos porque estamos tratando como en trigonometría un triángulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es que es más fácil de expresarlo así. Vectorialmente también sería válido poner esta suma vectorial en forma B sub I es igual a B sub I X más B sub I, porque esta forma en que hemos dispuesto los dos vectores componentes, esto es una operación que se llama suma. Ok. Nada más que en este caso, estos dos vectores forman ángulos de 90 grados. Entonces, puedo conocer las componentes, módulos de los vectores componentes iniciales en la dirección X y la dirección Y. Lo hago a través de la relación establecida entre las funciones trigonométricas, ¿sí? Aquí lo que voy a cambiar, sí, voy a ser coherente, porque si voy a trabajar en el sistema internacional, yo debo cambiar las unidades de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cuántos metros tiene el kilómetro? 1000. 1000. ¿Y la hora cuántos segundos tiene? 3600. 3600. Por ahí algunos, si se queda ahí medio, todavía le cuesta ver, bueno, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Y cada minuto cuántos segundos tiene? 60. Es decir, que tengo 60 por 60, que son los 3600 que ustedes me contestaron. Entonces yo multiplico por ese factor 1000 sobre 3600 el numerito que me dieron de la rapidez inicial en el momento que abandona la rampa el motociclista. ¿Se acuerdan? El dato que teníamos era 120 kilómetros por hora. Ustedes tomen una calculadora. 120 por 1000 dividido en 3600, ¿qué te queda? 23,3 metros por segundo. ¿No es así? Esta es la rapidez expresada en el sistema internacional. A ver, ya para que ustedes más o menos se den cuenta de lo siguiente, les voy a dar unos datitos como para que ustedes tengan una idea y después te relacionen, porque por ahí a veces uno no la piensa y pone cualquier número y dice, ah, está bien, y porque me dio la calculadora y no se pone a relacionar, digamos, ¿tendrá sentido físico esto? Miren, como les dije,
Muy bien, 1 kilómetro a 1000 metros y la hora es 3600. Entonces uno a veces piensa, a ver, si yo tuviese ahí arriba en el numerador 3600 metros en 3600 segundos, ¿cuánto le da? 1 metro por segundo, ¿no es así? Es decir, que yo pensaría en que 3600 es multiplicar el 3,6 por 1000. Es decir, que esta velocidad sería de 3,6 metros por segundo, sería el equivalente a eso. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto sería 10 metros por segundo? ¿De dónde vendría? 10 metros por segundo, si yo digo, muy bien, para que me dé 1 tiene que ser 3600 sobre 3600. Y allá arriba el numerador, para que me dé 10 ese cociente, tendría que ser 36.000, ¿no es cierto? Metros por segundo, es decir, 36 kilómetros por hora. Una rapidez de 36 kilómetros por hora te da una rapidez de 10 metros por segundo. Una rapidez de 72 kilómetros por hora que hemos hecho ahí, hemos duplicado. Quiere decir que ¿cuántos metros por segundo equivalen? 20. 20 metros por segundo. ¿Lo ven? Ahí como para que ustedes jueguen mentalmente después, como para que tengan idea, no puede ser una velocidad de este tipo, qué sé yo, cosas por el estilo les va a dar a usted desarrollando el sentido común. Muy bien, entonces ya tengo solucionado el problema en cuanto a las rapideces iniciales, que son datos que yo voy a necesitar para tratar el problema. Tengo la componente en X de la velocidad, 32 metros por segundo. Fíjense ustedes, aquí tengo 3 cifras significativas acá en la rapidez. ¿Por qué? Porque el dato que tenía el inicial, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? En el otro sistema era 120 kilómetros por hora. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese dato? 3. 3, correcto. Entonces, si yo lo convierto a otro sistema, en el caso del sistema internacional, al hacer la conversión debo expresarla con el mismo número de cifras significativas. 33,3, le daba a la calculadora seguramente 3. Entonces yo me fijo, 3 cifras, me fijo aquí en la decimal, aquí hay 3 cifras, y me fijo en la siguiente decimal. Si es 3, no puedo aproximar a esto, queda 33,3. Si hubiera sido un 8 acá, hubiera sido 33,4. El coseno, el argumento, ¿cuántas cifras significativas tiene? El argumento me refiero al ángulo, chicos. ¿Cómo, profe? Tiene 2. Por lo tanto, si tengo un producto, este tiene 3 y este tiene 2, expreso con el menor número de cifras, el factor. Entonces son con 2. Ya hagan la cuentita, vean cuánto le dio. Seguramente aquí hay una decimal que no pasa de 5, entonces lo dejamos en 32. ¿De acuerdo? Ya voy a traer la calculadora, espérenme 5 segundos para tenerle en mano y poder ayudarlo ahí para cuando diga la cuentita. Muy bien, ya estamos de vuelta. Esta es la calculadora que vamos a usar por ahí. Tiene este bichito, ¿se acuerda el personaje de este? Este es Pluto. Y cuando era en forma presencial, Pluto está aquí enojado porque cuando le prestaba a un chico que no traía en la forma presencial, la calculadora se la prestaba. Mira cómo está Pluto, le tenés que participar. Y ya cuando él participaba y le decía después, mira cuando termine el práctico, Pluto está contento. Está bien. Bueno, chicos, continuamos. Entonces ya tengo los vectores componentes, digamos, por decirlo así, en cada una de las direcciones. Entonces, mi problema es saber en qué instante el motociclista llega al paredón, es decir, a la posición en X del paredón, porque eso me va a determinar justamente a qué posición respecto al eje Y se encuentra. Esto lo hago con justamente la ecuación escalar del movimiento rectilíneo uniforme. Una de ellas que es esta, la que tengo acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes ahí que lo que hemos hecho es simplemente remarcarla aquí? Esta es la que vamos a utilizar. ¿Qué conozco de esto? La posición inicial en X en el instante t igual a 0 segundos. ¿Cuánto vale?
0. 0. Vale 0, porque mi sistema de coordenadas lo anclé abajo, ¿se acuerdan? En el suelo, justo en un momento donde sale el motociclista en el extremo de la rampa, ¿sí? A una altura de 3 metros. Entonces este término es 0. Perfecto. Entonces, B sub IX, la componente escalar, bueno, yo lo que tengo aquí, lo que hemos calculado en el ítem anterior, la diapositiva interior, era 32 metros por segundo, este es el módulo. Pero como yo conozco, ahora vectorialmente conozco cómo lo voy a expresar la componente escalar. ¿A dónde apunta la componente de la velocidad? En X. El módulo sería, si uno le expresara este numerito, yo lo que tengo aquí calculado, chicos, es nada más que el módulo, ¿de acuerdo? Porque hemos trabajado así con el triángulo rectángulo. Y si yo lo expreso vectorialmente, ¿cuánto sería B sub IX vector? ¿Cómo lo expresarían ustedes? Módulo, 32 metros por segundo. Versor, y sentido, Positivo. positivo, porque me está apuntando, miren ustedes acá, en el sentido positivo del eje de coordenadas elegido. Y para ahí, en la componente de la velocidad y si lo expreso en forma vectorial, sería módulo 8,6 metros por segundo. Versor, J. J. J, sentido Positivo. positivo del eje Y, del sistema de coordenadas que hemos elegido. ¿De acuerdo? No se me pierden, ¿verdad? Creo que no. No, profe. Bueno, ok, sigamos. Entonces, volviendo a la ecuación, para X, esto es 0, entonces lo único que me resta tomar, y el tiempo, el delta de T, no se olviden que es T menos T, T final menos T inicial, pero acá el instante inicial, donde yo empiezo a estudiar el evento, es inicialmente 0 segundos. Entonces me queda esto T, en función de T. Entonces tomamos T, aquí lo que pasa es que se continuó nada más simplemente, si quieren sacarle el T, no se quieren confundir, pero se refiere a eso. Después ya la otra ecuación, ya te lo dice más claramente, acá el instante que corresponde a la llegada de la posición del paredón del motociclista. En el instante 0,63 segundos, es decir, ¿cuánto es el módulo del desplazamiento realizado? 20 metros. A 32 metros por segundo significa que en la dirección X él va a tardar a llegar a la posición 20 metros en 0,63 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, entonces ya estamos en condiciones de conocer cuánto le correspondería en la posición Y que se encontraría el motociclista. Sería evaluar justamente mi ecuación de la posición en función del tiempo. Pero en la dirección Y, el movimiento es rectilíneo uniformemente variado. Y si estoy dando la posición en función del tiempo, ¿se acuerdan que es? En general sería un I inicial más un B inicial en I por delta de T, que sería T menos 0, y más un medio de la aceleración. En este caso voy a tener cuidado porque pongo la componente escalar por delta de T al cuadrado, es decir, T menos 0 al cuadrado. Entonces evaluamos aquí y tomamos calculadora en mano, tomamos aquí, le encendemos. Aquí como no hay nada que operar este ángulo, ya tengo calculados los. Entonces yo lo que hago es por lo general meter ahí un paréntesis, el segundo término que sería 8,6 por 0,63 segundos y más, como este no tiene fracción, esta forma de expresar fracción, yo conozco que un medio es 0,50 o 0,5, el un medio de la fórmula, pero le voy a cambiar el signo porque ya le pongo ya directo el más por menos, me da menos aquí, pongo la calculadora y después pongo por 9.8, acuérdense que aquí la calculadora le da el punto como la coma decimal, el equivalente, y aquí sería por 0,63, busco la tecla de X cuadrado en mi calculadora, ya tengo todo eso, cierro el paréntesis de ese otro término y hago el igual. Y me aparece 6,473, que a mí en realidad, en este caso, este valor, yo lo hubiera preferido, como tengo el 7, en realidad tendría que tomar 6,5 metros. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso?
que él cuando estaba en el instante 0,63 segundos, su posición respecto al suelo es 6,4, porque yo he tomado mi origen de coordenadas a nivel del piso, a mi O. Entonces quiere decir que ahí cuando llegó en la posición del paredón, él se encontraba a 6,4 metros de altura. Entonces, ¿zafa o no zafa? Sí, profe. Sí, Porque porque el paredón medía 4 metros. 4 metros, ¿no es cierto? Que pasa ¿cuánto? 2,4 metros por encima del paredón. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, la otra pregunta es, ¿en qué punto del suelo aterriza? Muy bien. Jovencito, aquí viene lo otro también, y es lo que siempre les digo, ahí tenga la salvedad. Yo me inspecciono la ecuación, fíjense que la que hemos hecho hace un ratito, de posición en función del tiempo. Este es su gráfico, fíjense que hemos graficado y posición en función de la variable independiente, en este caso es el tiempo. Como ya conozco cuánto es el tiempo de vuelo, lo conozco, bueno, esta hemos puesto 2,1. ¿Cómo hago para conocer el tiempo de vuelo? Lo conozco, ¿cómo harían para calcular? Bueno, aquí ya está dicho. Bueno, a ver, supóngase que tengo aquí la expresión aquí. Esta sería la expresión del IDT. ¿Qué haríamos para conocer el instante que llega al suelo? Igualamos 0. Habría que Cuando calcular. I es igual a 0. La de X de T no me sirve, ¿no es cierto? Porque aquí lo único que me diría es velocidad inicial en X, que ya conozco, que era los 32 metros por segundo por el T, pero no conozco, porque X ahí no sé a qué posición llegó en el punto que aterrizó. No conozco eso. La que me va a dar la información es la otra ecuación en el MRV, ¿no es así? Fijémonos Profe, acá. sería de igualar a I a 0. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo, no tenga la menor duda, porque usted dice, el I de T, yo al decir este término es igual a 0, estoy diciendo, el I a un dado instante T me reproduce 0. Sí, señorita, porque aquí lo que es esto ya se me convierte esta función cuadrática en una ecuación cuadrática para resolver con la variable T como incógnita. ¿Está claro? Es decir, Sí. tengo esta, mi función, que supongo así, esto ya está hecho. Entonces, al hacer igual a 0 este término, me queda todo lo demás. Fíjense ustedes, acá tenemos, aquí había un error, me estoy dando cuenta acá, tengan cuidado. Aquí, pongámosle acá. Esas son cosas así que a veces se pasan. 3,0 metros por segundo es la ecuación. Entonces, al igualar a 0 me queda a resolver esta cuadrática. Y las soluciones posibles son 2,1 segundos y menos 0,30 segundos. ¿Cuáles son las que descarto? La que tengo La negativa. negativo, exacto. Porque no tiene sentido, porque yo digo menos 0,30 segundos, bueno, ¿qué interpretación física tengo? La única que puedo decir, bueno, a 30 segundos antes de salir de la rampa, posiblemente él se encontraba moviéndose todavía en la rampa, en algún punto de la rampa, pero a mí no me interesa ahí. Todo lo que he analizado es posterior, digamos, desde el instante en que abandona la rampa y hace el vuelito, digamos. Entonces la trayectoria, me refiero que hace el vuelo y esta es la curva de posición en función del tiempo. Entonces cuando usted me dijo, sí, yo quiero saber aquí, el instante en cuando aterriza es cuando correspondería a cuando I se hace 0. Resolvemos la cuadrática, tenemos estos dos instantes, me quedo con 2,1 segundos. Una vez conocido 2,1 segundos, yo sé que la coordenada en I, en el punto de aterrizaje, esta, pongámosla acá de nuevo, aquí en I es 0. Pero en X, ¿cuánto valdrá? No sé todavía. Aparentemente la escalita que tenemos aquí, la trayectoria está entre 60 y 70 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para conocer la otra coordenada? Reemplazamos en X de T. Exacto, ni más ni menos. Esto es 0, conozco la velocidad, la componente en X y el tiempo que hemos calculado. ¿De acuerdo? Y se terminó la historia. Y ahí ya tengo
la solución, digamos que la respuesta, una ya sabemos que es APO, y el otro parámetro que necesitamos conocer a los 0,63 segundos, ¿qué posición tenía? Esto era 6,4, APO, y después con los 2,1 segundos determino la posición en X. Dice que aquí hemos puesto ahora la ecuación de X de T en forma vectorial. No se asusten porque la otra que teníamos, que le habíamos mostrado, era la forma escalar. Fíjense, este es 0 porque es en el origen, metros versor Y, más 32 metros por segundo, módulo, dirección, inversor y sentido positivo. Multiplico por el tiempo, aquí hubiéramos puesto un tiempito acá para apartarlo un poco, nada más. Cuestiones de orden. ¿Qué tenemos ahí? La calculadora nos dice 32 por 2,1, serían 32 por 2,1, me da 67,2 el resultado de calculadora. Y si me da el resultado de calculadora, yo debo expresar como es un producto, dos cifras significativas, tengo dos cifras significativas, y como la calculadora me dice 67,2, entonces no hay nada que aproximar, lo dejo como 67 metros versor Y. Por lo tanto, la posición en el punto de aterrizaje es 67 metros versor Y más 0 metros J. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Consultita? Profe, ¿podría poner la diapositiva 5? Que me falta la captura de esa. Sí, muchachos, cómo no, con mucho gusto. La 5. Vos decime dónde me detengo. Una más de esa. 4. Abajo. La 5. Que... ¿Esta? No, 2 abajo, esa. 6. 7. Estoy en la 7, muchachos. Sí, ya le saqué. ¿Ya está? Sí. Ok. ¿Alguna preguntita, jóvenes? No, profe. Bueno, vamos a cerrar. Profe. Vamos al otro Muy bueno, ya lo cerró. Vamos al otro problemita. Bueno, vamos a guardar acá, vamos a dejar esas correcciones hechas. Vamos ahora a traer permítanme, voy a traer el otro archivo, el otro problema. Muy bien. Este va a ser el problema 5 de la página 50. Este es el problema 5 de la página 50, jóvenes. Ya les doy la presentación. Y compartimos. Muy bien. ¿Lo pueden observar? Sí, profe. Listo. Bueno, este es el problema 5 de la página 50 de su cartilla. Tenemos acá, el enunciado dice así. En la pared exterior de una casa hay un caño de desagüe de pequeña longitud cuya boca de salida se encuentra a 3,0 metros de altura. Así que de la pared sale un caño y la inclinación del caño es de 15 grados por debajo de la horizontal y el agua sale del caño con una rapidez de 0,23 metros por segundo. Parece que ahí el ingeniero, el arquitecto no previó, digamos, hacer la bajada del caño, sino que la sacó por la pared con un cañito ahí, nada más. Bueno, y pasa esto, digamos. Es decir, como datos previos tenemos que el cañito ese se encuentra a 3 metros de altura, la inclinación del caño es 15 grados por debajo de la horizontal. Cuando dicen por debajo de la horizontal, ustedes también van a escuchar como ángulo de depresión. Es decir, depresión todo unido, ¿no? Depresión. Y el agua sale del caño con una rapidez de 0,25 metros por segundo. Lo que le está diciendo, imagínense ustedes la similitud como que fuera la rampita aquí de las gotas de agua. Entonces sale con la inclinación de 15 grados por debajo de la horizontal. Ese es el ángulo que forma en la salida la velocidad, la rapidez o el vector velocidad respecto
al eje horizontal, a un eje horizontal que pudiéramos imaginar. Entonces nos pide siempre realizar el diagrama de cuerpo libre de una gota durante su caída, determinar el tiempo de vuelo de una gota de agua, obtener el alcance de la gota y calcular la velocidad con la cual impacta en el suelo. Muy bien, entonces vamos a ver el esquema de la situación. Tenemos ahí, capaz que este arquitecto medio desubicado, ¿no es cierto? Que pone una cosa aquí de la bajada, capaz que le dice una bajada acá al cañito hasta aquí, no lo puso arriba, bueno, una locura. Lo que hemos dibujado acá y hemos propuesto también como una referencia, tomar el sistema de ejes coordenados X, Y, con el origen ubicado en el piso. Es decir, que mi sistema de referencia es la pared de la casa y el piso. Y ahí vamos a anclar, fijar en esta posición este punto entre la intersección del suelo con la pared, el sistema de coordenadas, mi origen, son sistemas de ejes ortogonales, no se olviden, forman ángulos rectos. Y aquí hemos dibujado, jóvenes, el vector velocidad de la salida. Dice que este vector me dice que el caño está orientado 15 grados. Entonces podemos suponer que cada gotita de agua, ¿no es cierto?, va a realizar una trayectoria también curvilínea. ¿Se dan cuenta? Nada más que aquí, si ustedes ven, analizan y lo meditan un poquito más, ¿cómo es la trayectoria de este cuerpo? Es una curvilínea, es un segmento de una parábola. Pero el vértice no se encuentra aquí. Esto nunca lo generaliza, porque en la salida voy a estar el vértice. Acá fíjense que lo que yo tengo que, al tener el vector velocidad de salida, que lo estoy representando acá, tengo aquí el vector aceleración, ¿sí?, que apunta hacia abajo. Estos dos vectores forman un ángulo determinado. Este nada que ver con el ángulo, el otro que hemos dicho, digamos, 15 grados. Si yo estos 15 grados, esto sería el complementario, nada más. Pero me refiero, al formar un ángulo, lo que siempre me va a decir que el movimiento, la trayectoria va a ser una curva. Eso es lo que me está diciendo. Si este vector es constante, es decir, porque ustedes, al hacer el jueguito de construir la velocidad, si esta es la velocidad inicial, y le sumo este vector, después voy a tener otro vectorcito, cada vez que se va modificando, va cambiando la dirección. Y no se olviden que los profesores cuando le dijeron, bueno, el vector velocidad instantánea siempre es tangencial a un punto en la trayectoria. Entonces ustedes ven que aquí va cambiando. Si yo me imagino un puntito acá, cuando llega acá la idea, como para que ustedes más o menos visualicen lo que le está pidiendo todo el problemita, bueno, uno se hace la película del problema. Entonces cuando dice aquí, bueno, yo estoy llegando acá, fíjense que ahora el vector velocidad que es tangencial acá, pongámoslo, lo voy a exagerar un poquito ahí, pues en algún punto por acá lo voy a llevar un poquito así. Tiene esa orientación. Entonces le vamos a pintar un poquito nada más para que ustedes lo pueden ver. Está bien. Entonces estilo de línea le ponemos acá. No, yo creo que ya está bien ahí. ¿Sí? Ahí tengo el vector. Pongámosle que le pusiera un poquito tangencial al puntito ahí. A ver. Bueno, pero es tangente a algún punto de la trayectoria. Pongámosla acá. Vamos a ir con... No, vamos a ver. Medio fiero le hemos puesto acá. Pero no importa. Ustedes más o menos entienden un punto. Vamos a ver si le podemos hacer la orientación. Como para hacerlo un poquito más dinámico. Vamos a traerlo acá. Entonces le vamos a hacer el giro. A ver. No, vamos a hacer al revés. Entonces ahí estamos. Yendo ahí. Entonces, sí, y cerramos y lo movemos un poquito. ¿De acuerdo? Más o menos la idea, chicos. Este sería más o menos la velocidad antes de llegar a un punto, antes de que toque el piso, la gota. ¿Ha variado el tamaño de la flechita? Sí. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las fuerzas presentes aquí? Siguiendo el mismo modelo del movimiento de un plano, por ejemplo, en tiros parabólicos, tiro de un cañón, como el caso del problema anterior del movimiento del motociclista y moto. Bueno, aquí tenemos también que la única fuerza que está obrando sobre la gota es el peso, debido a la fuerza entre tierra y gota. Vamos, el mismo valor también de la aceleración G
bajo las mismas hipótesis como el caso anterior, vamos a suponer que es constante el módulo de dirección y sentido y es por estar cercano a la superficie terrestre, ¿no? Imagínense, aquí tenemos 5 metros. ¿Qué me va a modificar el valor de G? Ahora, si tuviéramos en la cumbre del Everest, bueno, ahí ya me cambia un poco el valor de G. Es otro valor al que estuviésemos en la superficie llana, digamos, ¿sí? En Buenos Aires o en Tucumán. Si me voy a los valles Calchaquíes, bueno, voy a tener un poco de una variación en el valor de G. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Esta es la idea. Esto está ocurriendo que me va a ir modificando la velocidad, la componente en X, en Y, perdón, de la velocidad del movimiento de la gota, pero la componente en X no va a variar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza en la dirección X y hemos despreciado la influencia del aire. Es decir, no hay interacción o rozamiento del aire. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, de igual manera que el caso anterior, tengo la superposición de dos movimientos. Uno que es movimiento rectilíneo uniforme, que es la dirección del eje X, y el otro es movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección del eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es común a ambos movimientos es que simultáneamente se está dando el movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Por eso es que uno hace la composición de los movimientos usando las dos ecuaciones, tanto para el MRU como para MRV. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es algo muy parecido a lo que hemos hecho. Fíjense ustedes, presentamos las ecuaciones en el eje X, ni más ni menos. Pongamos acá la del eje X, tenemos esta, pongámosla aquí, y que sea aquí, y la otra del eje Y, la pongamos, destaquémosla solo por hacer así, pongamos un celeste un poquito más clarito, y bueno, ya vamos a hacer una letra por, ¿sí? ¿De acuerdo? Donde tengo cada una de las velocidades. Estas son las ecuaciones que yo conozco de estos movimientos, ¿de acuerdo? Para el eje X y para el eje Y. Algunas de las ecuaciones, por supuesto. Lo hemos puesto aquí porque hemos sugerido ahí más o menos el camino que hemos seguido, ¿sí? En el desarrollo del problema, con la que hemos utilizado. Perfecto. Primero, yo veo acá en las ecuaciones de posición en función del tiempo en cada uno de los ejes, necesito tener la información de la componente escalar, de la velocidad inicial en X como también en Y. Acá lo que tengo un parámetro común es el tiempo, es lo que decíamos. Sabemos que si el movimiento es rectilíneo uniforme en la dirección X, esta velocidad no cambia en el transcurso del tiempo, permanece constante la componente en X. Puedo decir velocidad componente en X, que se mantiene constante. Módulo, dirección y sentido. Mientras que la de la dirección Y, sí. Aquí porque está influenciada la aceleración. Fíjense ustedes, acá pueden imaginarse también que movimiento vertical, la dirección del eje Y, porque está en un eje. Tiene un movimiento rectilíneo, por eso es rectilíneo. Que nada más que está para la orientación de nuestros ejes, está en la dirección vertical. Entonces, yo necesito expresar las componentes. ¿Cómo hago? Bueno, construyo el triángulo rectángulo de siempre, donde la hipotenusa va a ser el módulo de la velocidad instantánea en el momento de la salida de la gota del caño, o, por decirlo de otra forma, la rapidez inicial. Proyecto en X, proyecto en Y. ¿Y qué hago? Bueno, tengo un triángulo rectángulo. Fíjense que los catetos están comprendidos entre estos dos componentes, la componente X y Y. Estos son las que me van a formar siempre 90 grados por ser sistema de ejes coordinados ortogonales. Entonces, las relaciones trigonométricas también, de igual forma. En este caso, como me estoy refiriendo a este ángulo, ojo, chicos, aquí yo siempre les voy a insistir. Si este es el ángulo alfa, si le han dado el ángulo alfa, este es el cateto adyacente, el B sub y X estaría relacionado con el coseno. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera dado el alfa a este? ¿Cómo sería el B sub y X? ¿Con qué relación trigonométrica? Con Con el el seno. seno.
Exacto. ¿Entienden lo que les digo, verdad? Este es el ángulo interno. Y si me estoy refiriendo a este, siempre ustedes digan, yo me ubico acá como observador, lo que veo acá, el cateto enfrentado es el mi opuesto, para este ángulo. Si el alfa lo hubieran referido a este sería el cateto opuesto a este ángulo interno. Y esa sería la relación seno. Por eso que uno no tiene que fijar siempre, siempre la componente en X va a haber un coseno ahí. Ojo al parche con eso. Muy bien. Seguimos entonces cada una de las componentes. En la dirección X, por ejemplo, tenemos B sub I, módulo, es decir, la hipotenusa por el coseno del ángulo, coseno de X, esto me da 0,22 metros por segundo. Y para la componente Y, hago lo mismo, nada más que aquí tengo 6,0 por 10 a la menos 2 metros por segundo. Si ustedes ven por calculadora, es un número chico la componente en X. Entonces tenemos 0,23 porque el valor del seno es pequeño también para ese ángulo, por seno de 15 grados. Siempre, jóvenes, acuérdense, les muestro aquí, ahí en la calculadora, no sé si se puede ver ahí, en el visor, hay una partecita, una letrita ahí que dice en la parte superior, que dice D. Está escrito en D. Eso es porque le está diciendo que los grados que corresponden ahí son grados sexagesimales. Si yo quiero cambiar de grados sexagesimales a radianes, yo tengo que cambiar acá, por ejemplo, una tecla que dice mode. Aquí esta me cambia. Esta vuelvo a apretar, es DG, degree, rad y gradiente. ¿Me entiende? Entonces, bueno, pues la dejamos en grados y evaluamos y me da 0,0595. Aquí decimos, muy bien, como son dos cifras decimales, las que tengo, perdón, dos cifras significativas, entonces aquí la coma es un número menor que 1, corro la coma hasta 5,95. Pero 95, yo puedo el 5, algunos tienen el criterio de 5 para arriba y lo puedo aproximar. 6,0 por 10 a la menos 2 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver. Ya vamos contestando ahí un poquito. Nos apresuramos aquí. El profe se apresuró a contestar. Bueno, veamos cuál es el diagrama de cuerpo libre para la gota de agua. Una vez que abandona el caño, está sometido justamente a la acción del campo gravitatorio de la Tierra. Y eso es lo que se manifiesta como el peso, la fuerza de atracción. Es el peso y apunta hacia abajo. Ahora bien, me dice, para determinar el tiempo de vuelo de la gota, bueno, yo ya estoy en condiciones de construir, una vez que tengo las velocidades, ¿se acuerdan? Yo necesito en estas dos ecuaciones, tanto la componente en X de la velocidad como la componente en Y de la velocidad. Todo lo demás es conocido. A ver, ¿cuánto vale el X sub Y en esta ecuación, jovencito? En la de X. ¿Cuánto vale X acá? 0. 0, ni más ni menos, miren, lean. ¿Dónde está el X en 0? Acá. Acuérdense, a ver, cualquier punto en el eje Y, cualquier punto del eje, ¿qué coordenadas tiene? 0. 0 en X y distinta de 0. Y cualquier punto ubicado en el eje X, ¿qué coordenadas tiene? Cualquier número de X con Y igual a 0. Exacto, ni más ni menos. ¿Ves? Entonces, eso que no se le olviden, esos detallecitos a veces hacen a la historia. Entonces, este punto, ¿qué quiere decir? Que para mi sistema de coordenadas, la ubicación del momento que sale la gotita, ¿en qué ubicación está? En X es 0. Y en Y, ¿cuánto valía esta altura? ¿Se acuerdan? 3 metros. 3 metros, 3,0 metros, correcto. Muy bien, ya tengo esos datos que me los habían dado. Entonces ahora voy a reemplazarlos para completar las expresiones de, a ver, las expresiones acá, ¿sí? Esto es 0, esto es 3 metros y después pongo los valores que obtuve de las ecuaciones de considerar, digamos, el triángulo rectángulo para las componentes de velocidad. Para en X decíamos 0,22 metros por segundo y la otra 6, por 10 a la menos 2 metros por segundo. Bueno,
Eso ya tengo completo el combo. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondo aquí para determinar el tiempo de vuelo de la gota? ¿Cuál de las dos ecuaciones utilizo acá? Para determinar el tiempo de vuelo. Obviamente que ya están conocidos ya estos parámetros, supone que ya lo hemos conocido, ¿de acuerdo? El tiempo de vuelo que quiero conocer. ¿Cuál de las dos ecuaciones me va a servir? ¿Cuál? La del eje X. ¿La D? ¿La D? La del eje Y sería. La del eje Y. ¿Por qué? A ver, contame. Porque tengo un tiempo en el que llegue a 0 y eso va a ser el tiempo final. O sea, Bueno, cuando Y sea correcto, 0. por lo que estás diciendo, bueno, lo vamos a dar un poquito de maquillaje. Es decir, cuando se llegue al punto de aterrizaje la gota en el piso, la coordenada en Y, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Eso es lo que te estás preguntando. Si yo le doy el valor 0 a este, yo conozco que este ISO inicial es de 3 metros, ¿no es así? Esto ya lo conozco. Entonces, esto me va a quedar una ecuación nada más que en T, donde supuestamente considero que el tiempo inicial es 0. Por tanto, esto me queda en términos de T, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, eso me va a dar, imponiendo la condición de I igual a 0, en ese instante, que es el que voy a determinar, una ecuación cuadrática en T. Y ahí voy a determinar las dos posibles soluciones para T. ¿De acuerdo? Coincidimos, ¿no es así? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchachos. ¿Ves qué lindo así? ¿Ves? Entonces, lo único que hacemos, chicos, es aplicar la fórmula de la resolución de una ecuación cuadrática, donde tengo los coeficientes. Ojo, tengan cuidado, cuando uno dice el coeficiente, esto no es la aceleración. Si bien coincide con el valor del coeficiente del término cuadrático, que matemáticamente así lo han hecho por convención los matemáticos, ojo al parche. Esto no es la aceleración. ¿Cuánto valdría la aceleración que experimenta la gota? 9,8 metros sobre segundo. Es decir, 2 veces este valor, porque en realidad el término cuadrático, que viene de las fórmulas de la física, este término, que sería esto se acuerda que es un medio por aceleración. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso, jóvenes? Para que hagamos la salvedad y no nos equivoquemos en un parcial con eso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, determinamos los dos posibles instantes. Uno es 0,78 segundos positivos y el otro es 0 menos 0,79 segundos. Descartamos el negativo y nos quedamos con el positivo. ¿Y qué hacemos después? Bueno, como ya conozco que el punto de aterrizaje de la gota tiene I igual a 0, obviamente porque está en el eje X, como hemos hecho coincidir aquí en nuestro sistema de coordenadas. ¿Qué nos falta determinar? La coordenada en X, para dar justamente la posición del punto de aterrizaje de la gota. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿cómo haríamos entonces? Bueno, ya tengo determinado el instante que usé la ecuación de MRV en la dirección Y. Ahora digo, bueno, con este instante que me determina el tiempo de vuelo, ya estoy en condiciones de decir cuál ha sido el alcance de la gota respecto a la pared. Sería tomar la ecuación para el movimiento en la dirección X. El desplazamiento realizado sería la componente de la velocidad en la dirección X por ese instante, 0,78 segundos, por 0,22 metros por segundo, y eso nos da, a ver, calculadora en mano, sería los 0,22 por 0,78, 0,1716 me dice la calculadora. Entonces yo debo expresar, aquí tengo dos cifras significativas y aquí tengo dos cifras significativas, el producto, la reglita me dice con dos cifras significativas. Y aquí tengo 0,1716. 0,17 aquí llevo dos cifras. Y la tercera que veo 1. Bueno, esto no tengo nada que aproximar, lo dejo como 0,17 metros. Y ahí queda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podría ocurrir ahora? Lo otro que me preguntaba es lo siguiente.
Calcular la velocidad con la cual impacta en el suelo. Bueno, ya conozco de cajón, perdón, cuando me dice la velocidad que impacta en el suelo, estamos pensando en la forma vectorial. Como este ha sido el movimiento en un plano, en el plano XY, chicos, ¿cuántas componentes tiene de velocidad cuando llega al suelo? 2. Tiene dos velocidades, componente en X y componente en Y. ¿Conozco alguna de esas componentes o no las conozco? La de X, porque es constante. Correctísimo. Y la componente en X es constante. ¿Por qué? Porque al no haber fuerza, dijimos, esa velocidad permanece constante en módulo, dirección y sentido. Muy bien. Bien ahí. Es decir, que ya sabemos que por lo menos esa componente de velocidad de llegada va a tener 0,22 metros por segundo de componente en X. ¿Y cómo hago para calcular la componente en Y entonces? Con los datos que dispongo ahora. ¿Qué tengo como conocido ahora? El instante, el tiempo de vuelo. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Entonces, Sí, ¿qué profe. hacen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo contestarían? ¿Qué usarían? Ahí les pongo yo ahí las ecuaciones que estamos usando disponibles. Es decir, ya estoy contestando lo último, chicos. Yo quiero dar las componentes del vector velocidad en el momento que aterriza, que llega al La punto. velocidad y en función del tiempo. La que está en azul, Sí. correctísimo. Esto tengo conocido, que es 6, por 10 a la menos 2 metros por segundo. La aceleración en la dirección Y, que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y por el tiempo, que es lo que calculamos hace un ratito. ¿No es así? Y está correcto, es correcto. Muy bien, es lo que hacemos justamente en la etapa final. Calculamos a través de esta expresión que le hemos puesto, la pintamos nuevamente en azul, aquí, y la utilizamos, evaluamos, y simplemente es menos 6,0 en la calculadora. Cuando ustedes procedan así, el menos, aquí hay una teclita de mantiza que me dice el menos, el 6,8, por lo menos en esta caso, dice me da la potencia de 10, menos 2, perdón, 6,8 por 10 a la menos 2, correcto, y multiplicamos por, aquí no separé, a ver, más directamente, entonces vamos a hacer menos, ahora con el menos 9,8 vamos a restar, y ahora abro paréntesis para protegerlo, la operación 9,8 por 0,78, esto me da menos 7,712. Ese es el resultado de calculadora. Ahora bien, por supuesto, chicos, uno dice, bueno, aquí tengo combinado operaciones como suma o diferencia y producto. ¿Se dan cuenta? Uno en el parcial donde se va a poner uno por uno, voy a ir aplicando las reglas. Pero en general ustedes se van a dar cuenta que los resultados de parciales van a estar entre 2 o 3 cifras significativas por lo general. Ustedes ven esta combinación, si uno le dijera, estrictamente hablando, cuando esto queda aquí, esto tengo una coma decimal, pero estoy en el orden de 10 a la menos 2. Cuando se operan estas cosas así, hay que tener cuidado. Y aquí tengo 2 cifras y 2 cifras, esto va a ser con 2 cifras. ¿Se dan cuenta? El resultado es este, pero yo le digo, por aparte, le digo este 9,8 por 0,78, lo hacemos así, aparte, la calculadora lo haría 9,8 por 0,78, y esto me está dando 7,644, y como debo expresar con 2 cifras, me quedaría 7,6, y le sumo el otro, pero ahí hay que tener cuidado con este 10 a la menos 2, tratar de llevar eso a la 10 a la menos 2, a esa potencia. Este es un artificio que se puede usar a veces, pero uno en general lo que les recomiendo a ustedes, bueno, usted tiene una operación así, usen la calculadora. Y después dice, bueno, este tiene 2 cifras y aquí tengo 2 cifras significativas. Bueno, voy a expresar mi resultado final con 2 cifras. Esas reglitas, sobre todo las de suma y diferencia, son las que un poquito son reglas generales. No quiere decir que me tengo que quedar con eso así, ¿me entienden lo que les digo? Entonces, lo que ustedes hagan en un parcial es tratar de, pongámosle aquí un rojito para que quede ahí detallecito bonito. A ver si no nos salimos del cuadro. Ahí está, más o menos. Sí, nos salimos un poquito del cuadro.
Vamos a verlo acá, lo vamos a hacer sin negrita, así nada más. Ahí para que quede dentro del cuadro. Bien. Y ahí tengo el vector velocidad cuando llegue aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la última pregunta es, si el ángulo fuera de elevación y no de depresión, es decir, que si el cañito estuviera apuntando hacia arriba, un ángulo de 15 grados respecto a la horizontal, ¿obtendríamos las mismas respuestas para los apartados anteriores? ¿Qué es lo que le dice el sentido común a ustedes? Que no. Yo creo que cambiarían los signos. No, porque ya cambiarían la relación de la velocidad inicial con seno y coseno. Ajá, ¿y qué más observarían ustedes? Porque aquí hay, lamentablemente, yo les voy a decir también, todo eso también, yo lo creía también así, ¿me entiendes? Les voy a ser honesto, digamos, pero lo que pasa es que como el valor de la velocidad rapidez es pequeño, eso ya me provocó un pequeño problemita, pero intuitivamente es correcto lo que ustedes están pensando y yo creo que coincido con ustedes como lo decía. Pero cuando uno hace las cuentitas se van a dar cuenta porque la física de la componente de la velocidad en la dirección del eje Y es pequeña, es 6,0 por 10 a la menos 2 metros por segundo el módulo, es decir, la rapidez en esa dirección. Y ya se van a dar cuenta cuando hagan la cuentita, pero está bien pensado lo que ustedes me dicen. Yo coincido con ustedes, ¿me permiten? Aparte, la trayectoria de la gota de agua sería mucho más grande, así que eso ya de por sí gráficamente da un indicio de que va a ser todos los cálculos los resultados de los cálculos van a ser distintos. Correcto, eso es lo que yo también pensaba, ¿me entiendes? Pero es por los valores que tiene de la velocidad, ya le digo, permítame. Yo coincido con usted plenamente, ya le digo. Bueno, sí, mire, yo coincido plenamente con usted. El tema es el siguiente. Uno intuitivamente dice, perfecto, ustedes me dicen si pueden ver este pizarrón, por decirlo así. Les voy a mostrar acá. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Bien. Pongamos la primera situación ahora, la segunda, en que yo tenga que... Aquí tengo un movimiento, aquí, pónganse la gotita que está saliendo con esta velocidad. El comportamiento, obviamente, sería, yo tengo la aceleración que hacia abajo, estaría haciendo algo así. Digamos, yo tengo una componente en Y y tengo una componente en X y en Y para las velocidades. Así, estas son las componentes en X y en Y. Este sería X y esta sería la dirección Y. Esto haría esto. Permítanme, voy a cambiar el color para no confundir. Y uno estaba plenamente convencido. Es así, digamos. Pero lo que pasa es que los órdenes de las velocidades, todo esto haría una cosita así. Una cosa así. ¿De acuerdo? Digamos que esta sea la pared. Estoy hablando de aquí hasta que llega al piso. Esta es la situación ahora que se plantea. Va a haber un momento en que llega a una altura máxima y hay un retorno. ¿Lo ven? Sí, profe. En el caso que teníamos acá el problema que hemos tratado, aquí es distinto cuando tengo acá, digamos que la trayectoria, ustedes vieron, en esta situación, es así.
¿De acuerdo? Está exagerado, pero el tema, ahí yo vengo en la concordancia con ustedes, para los que han pensado así. Y está bien, es correcto. Es como el caso que ustedes vieron ahí en la cartilla cuando le hicieron el trabajo práctico, el teórico práctico. El problema es el muchacho que lanza un objeto desde el parapeto de un puente. ¿De acuerdo? Que lo hace con un ángulo de elevación y, bueno, la trayectoria que sigue, eso sería como estar en el parapeto, sería en esta situación así. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, el tema acá, lo crucial ha sido acá que el valor de la componente de la velocidad en I es pequeño y eso no me cambia mucho los valores. Ustedes háganlo después de como cosa suya, pero yo les hago esa salvedad, ¿me entienden? Porque son valores chicos ahí de la velocidad de la componente en I. Simplemente esa es la observación que les hago. Bueno, el otro problemita que yo quería ver un poquito para que traten es el de los, ¿cómo se llama? De los tenistas. Están haciendo un precalentamiento previo a un partido y les dice que, por ejemplo, estos dos tenistas están peloteando. Cada vez que ellos están separados, creo que 8 metros, fíjense ustedes ahí, el problema sería ay, ya voy a traer la cartilla, porque ahí la dejé en la otra PC. Es decir, vamos a hacer un poquito como disponemos un poquito de tiempo. Vamos a considerar para la discusión entre ustedes, a ver, que ustedes me ayudan. Voy a participar con ustedes en la discusión. El problema 3, que dice, dos jugadores de tenis están realizando precalentamiento antes de un partido y pelotean entre ellos. La masa de la pelota es 100 kilogramos y la distancia entre los tenistas es 8 metros. En cada lanzamiento y devolución, la pelota sube y baja 1,40 metros. Así que, en el momento que abandona, vamos a considerar que los dos tenistas son de la misma contextura física, altura, estatura, y usan las idénticas, por decir, son mellizos, son gemelos, y tienen las mismas raquetas, qué sé yo, y el ángulo con el que sale, uno le hace el saque, y llega al otro, la pelota, y él devuelve también con el mismo ángulo, supuestamente con el mismo ángulo, hace la devolución. Eso, bueno, entonces ya le di un poquito la respuesta. Entonces, hacer un esquema o dibujito de la situación descrita. Hacer un diagrama de cuerpo libre de la pelota mientras está en el aire y cuánto valen esas condiciones las fuerzas resultantes sobre la pelota. Esto es fácil de contestar, este inciso. Hacer un diagrama de cuerpo libre de la pelota mientras está en el aire. ¿Cuánto valen en esas condiciones las fuerzas resultantes sobre la pelota? ¿Qué les parece? Yo, mientras tanto, voy a ir haciendo el dibujito ahí, jovencito, ya, a ver, para que vayan pensando esa situación. ¿Qué les ¿Sería parece? sobre la fuerza de peso, profe? Correcto, sí. Una vez que sale de la raqueta de uno de los tenistas, ¿no es cierto? Profe, se consideraría que la trayectoria de la pelota sería siempre la misma, ¿verdad? Entre saque y saque y devolución. Exacto. Sí, porque vamos a considerar que justamente lo que me está diciendo, aquí los datos que me dice que en cada subida, ida y subida de la pelota, yo tengo acá la situación, yo dibujo feo, les aclaro, ¿no? Es horrible. Entonces la distancia entre los tenistas de Stone es 8 metros. ¿Lo ven? Lo que estoy dibujando. Sí, profe. Bueno, aquí tengo 8 metros. Entonces voy a considerar, supóngase que esté el tenista A y el tenista B. Lo que sabemos que tenemos la aceleración G, incluye hacia abajo, por lo tanto, esta sería la trayectoria, porque estamos a la misma altura respecto al centro. No damos la altura porque no importa.
lo que sí importa es que está al mismo nivel el movimiento de la pelota, es decir, la trayectoria descrita por la pelota. Es la misma, por lo tanto es una parábola completita, no es semiparábola, nada por el historia. Es como en el caso que tuviésemos como un cañón que ejerce a la superficie de la Tierra, un disparo de un proyectil, y el movimiento, la trayectoria seguida es una parábola completa. Donde aquí tengo en el vértice el punto máximo, la altura máxima. Y esto me dice que en cada ida y venida de la pelota sube 1,40 metros. Es decir, estamos ahí, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Veamos lo que vamos a hacer lo siguiente. En la ida, por ejemplo, el primer saque que hace acá, el jugador A, vamos a ponerlo acá en rojo, veamos que hace con un ángulo determinado. Veamos que esta es la velocidad de la pelota inicial aquí con este ángulo alfa. Fíjense ustedes, como acá yo estoy suponiendo que no hay influencia del aire, yo voy a tener que la curva determinada en la trayectoria de este cuerpo es una parábola. Entonces no hay cosa rara, por eso es que no consideramos la fricción con el aire. Entonces yo tengo una parábola, el movimiento es una parábola. Con las ecuaciones de movimiento que le dieron a la teoría, y supóngase aquí, llega a este punto. Es cuando llega en la devolución, llega con el vector velocidad y aquí. La pregunta es, a ver, desde el punto de vista para que ustedes entiendan el problema. ¿Hay fuerza en la dirección horizontal? Supongamos que yo... Una vez que está en el aire no tendría, ¿verdad? No hay influencia del aire. Voy a usar ese modelito que ustedes le dieron en la teoría, digamos que no hay rozamiento con el aire. Vamos a despreciar el movimiento. Y supongan que les sugiero aquí, pongamos el sistema de coordenadas así, X, en este instante que sale del jugador A, aquí Y. ¿De acuerdo? Y analizo todo el viaje o el vuelo de la pelotita cuando partió desde el jugador A. ¿Están de acuerdo? Es una parábola perfecta. O imagínense qué perfecto lo que dibuja el profesor. ¿Está claro? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Entonces tienen ustedes, en la dirección X saben que el movimiento es rectilíneo uniforme y la dirección Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Muy bien. Con base a esos conocimientos que ustedes ahora tienen, ustedes dicen, ¿cambia la velocidad en la dirección, la componente de la velocidad en la dirección del eje X? No. No cambiaría. No cambiaría. ¿Cuál es la que cambia? La de dirección eje. Correcto. Fíjense ustedes, desde el momento que sale acá, tiene esta componente aquí, la dirección Y. Va subiendo, ¿y qué va pasando con la rapidez? El vector aceleración y la velocidad instantánea que tiene en algún punto está en dirección y sentido opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento es retardado. Es decir, que la rapidez en la dirección del eje Y va disminuyendo hasta que la componente en Y de la velocidad se hizo cero cuando alcanzó la máxima altura. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Y luego qué pasó? La historia no se quedó acá, no se quedó quietito ahí perdón. ¿Cuánto vale la velocidad aquí en la máxima altura? ¿Es cero? Sí, valdría cero. La velocidad en I vale 0 y en X va... ¿Ah? La velocidad en I vale 0 en la máxima altura. Ah, ¿y la velocidad en X? Y lo mismo que siempre. Es constante. Entonces, ¿la velocidad allá en arriba es cero? Sí, Yo no le porque dije- la velocidad en X siempre vale 0, nada más que en el punto máximo y Entonces, también valdría 0. Por eso es que a en ver. realidad la velocidad como vector valdría 0, supongo. No, vale la No. velocidad en X. Ajá, Eso, sí. no es cero, no es cero. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad, no dije la velocidad en X, allá arriba. Les dije, la velocidad en el punto máximo, digamos aquí en la altura máxima, ¿es cero? No, vale la velocidad No. en X. La velocidad instantánea ahí es distinta de cero. Tiene el valor de la componente en X. Ahí.
¿Y qué pasa cuando empieza a bajar ahora, en este vuelo? La componente en X no cambia. ¿Y qué pasa con la componente en Y? Va creciendo. Empieza a Negativa. decrecer. Exacto, es ahí el jueguito, ¿ves? Entonces, si hace que la componente en Y empiece a crecer, el vector velocidad está haciendo esto. La resultante de la componente X en Y está haciendo eso. Por eso es que me hace la trayectoria curvilínea. Bien, ¿y qué pasa con estos dos puntos que están aquí cuando la recibe el jugador B? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el punto, profe? Tiene el dibujo muy arriba. Ay, perdón. Ahí, por ejemplo, hemos dicho, ustedes me dijeron, estamos de acuerdo y coincidimos en que en la dirección del eje Y, cuando parte de la otra rama, empieza a aumentar la componente. Sigue arriba el dibujo, profe. ¿Ah? Sigue un poco arriba el dibujo. Ahí Ay, está perdón. bien. Ahí está, ya lo vi. Disculpen. Yo dije, cuando baja, digamos, está aumentando la componente en Y, pero la X se mantiene constante, ¿no es así? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo que hace que la resultante de la velocidad de las dos componentes está haciendo así. Está cambiando de dirección permanentemente, por eso es que tiene este movimiento. La trayectoria que describe es esta parábola. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora bien, la pregunta era, cuando llega el jugador B, la pelota que le envió el jugador A, aquí, estos vectores, ¿cómo son los tamaños de las flechitas y los módulos? ¿Son los mismos o son distintos? Los El módulos. módulo sería el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque las dos velocidades iniciales son, bueno, las dos rapidez iniciales son la misma. A ver, yo sé que estaba el cajón ahí, decimos que la componente en X es la misma, ¿no es cierto? En la ida y en la llegada, digamos, en la ida de la que parte de A y cuando llega en B, ¿no es así? Sí. Porque al ser una parábola es el mismo ángulo. Bueno, por ahí un poquito eso, digamos, teniendo en cuenta la simetría, porque están al mismo nivel, ¿no es así? Eso es lo que es importante. Pero aquí la componente en Y, como subió a la misma altura, cuando baja, cuando vuelve, la componente en Y también vale lo mismo. ¿No es así? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. ¿qué es lo que me cambió? La orientación del vector velocidad de llegada acá. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Lo ven? Muy bien. Sí, sí. De acuerdo. Si ustedes tomaran estos dos vectorcitos, acá los voy a dibujar, permítanme, no les muestro ahí porque no me sería incómodo, el de la salida y el de la llegada. Sería algo así. ¿De acuerdo? Eso me determina un triángulo de este tipo. ¿Cómo creen? Triángulo rectángulo. Entonces, Este. No sé si lo ven ahí. ¿Lo ven? Vector de partida y vector de llegada en la velocidad. Sí, se ve, profe. ¿Qué tipo de triángulo es? Triángulo, rectángulo. Estos dos, entre estos dos. Y con esto, y cierro ahí con lo detrás. ¿Qué triángulo se formó? Un isósceles. Un isósceles, no dude, porque el módulo de este y este me han dicho que es igual, el vuelo es simétrico, están en los mismos puntos. Lo mismo ocurriría si tomase otro nivel acá de la parábola paralela al eje X a esta altura. Este punto acá, la velocidad, nada más que estaría así el vector velocidad, el otro así, pero el módulo es el mismo, nada más que la orientación cambió. ¿Me explico? sí, profe. Bien. Bueno, ya está más o menos delineado lo que uno cree ahí es el problema. Entonces la pregunta es, muy bien, ¿qué es lo que conozco de acá? Lo único que conozco es la altura, lo que sube y baja cada vez que hay un envío y una devolución. De manera análoga del jugador B también
le devuelve con el mismo ángulo con el que el otro le envió, y así van sucesivamente, están peloteando los dos. ¿Se imaginan ya la película, verdad? Sí, sí. Entonces la pregunta acá, fíjate, porque me dice que el dato que tengo de la masa de la pelotita, la distancia de separación entre los tenistas, 8 metros, y lo que la pelota sube y baja es 1,40 metros, es la altura, digamos, respecto a ese nivel que hemos tomado. Entonces después te pide cuánto vale el tiempo de subida y el tiempo de bajada y cuál es el tiempo de vuelo. Ahí es donde está la cuestión. ¿Cómo hago para calcular eso? Igual lo hago con la ecuación de I y reemplazo en el tiempo. A ver. Ajá, a ver, veamos. Vos me decís, bueno, tomamos en consideración la ecuación de I, no sé si se va a ver aquí, ya está medio. Las hojitas son de poco gramaje, entonces se pasa el felpón. Bueno, no sé si lo van a ver. Vamos a ver, tenemos I de T igual a inicial más velocidad inicial de I por T menos un medio de G por T cuadrado. ¿Así? Ajá. Yo tengo aquí el delta de I igual a B sub I por T menos un medio. Veamos qué es lo que tenemos de incógnitas acá. ¿Conozco delta de I? Sí, era la altura. Que no. Bien. La velocidad inicial. ¿También? Esta velocidad inicial en la componente en I, ¿la conozco? Habría que calcularla con el triángulo, ¿no? ¿Pero qué triángulo? Si no conozco velocidad de salida, no tengo, estoy muerto ahí, ¿no es cierto? A ver, es que no vi bien. Está por ahí la cuestión, nada más que la cuestión es que ustedes consideren desde dónde van a evaluar. Fíjate que la pregunta te dice, ¿cuánto vale el tiempo de subida? ¿Cuánto vale el tiempo de bajada? ¿Cuánto vale el tiempo de vuelo? A ver, veamos la subida. ¿Cuál sería la subida? Sería hasta el punto 1,40. Partiendo de acá hasta acá, ¿no es así? ¿Ok? Ajá. ¿Me entiendes, jovencito? Digamos que el jugador A le pelotea al B, digamos, le hace el envío, va hasta acá. Aquí sí estoy muerto si uso acá en la subida. ¿Por qué? Porque esto no lo conozco. No sé si me explico. Ya le estoy tirando clave. ¿Y en la bajada? Lo mismo. ¿Lo mismo qué? No conocemos el dato ese. Pero y acá, si vos usas esa ecuación, hijo, vos, si te ubicas en la bajada y usas la ecuación que me planteabas aquí, el I igual a I inicial, velocidad inicial por T menos un medio GT cuadrado, ¿es válida o no es válida para la bajada? Sí, porque aparecería la aceleración de la gravedad. Sí. ¿Y la velocidad inicial cuánto valdría ahí? 0. Este es 0. ¿Lo Claro. viste? Mira. Porque estás en la parte más alta, hijo querido. Aquí. Si te ubicaste acá y a vos te interesa, bueno, ¿qué pasa en la bajada? Ah, yo sé que la velocidad inicial en la dirección I es 0. De acuerdo. Entonces, lo que aquí me va a hacer, si yo planteo esta ecuación, que es la correcta para todo el viaje, bueno, si tomo parcialmente parte del viaje, digo, bueno, tomo la bajada. Esa velocidad ahí va a ser 0. No desde el alzamiento en la subida, porque ahí estoy muerto con no tengo forma de conocerlo. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces lo que conozco es el delta de I y ahí despejamos y puedo conocer el tiempo. Fíjate que acá sería delta de I y me quedaría, tengo aquí un 2 por acá, entonces me quedaría 2 menos 2 delta de I sobre G raíz cuadrada y esto es igual a T. ¿Cuál es el drama acá? El signo negativo. Uy, ¿qué hago?
Porque este signo negativo venía de aquí, de cuando ya le puse, nada más que le puse en la componente escalar, menos 9,8 segundo al cuadrado, pónganle ustedes que hubiera dado los valores numéricos. Y el delta de I sería el desplazamiento, la componente escalar del desplazamiento. ¿A dónde apunta el vector desplazamiento en la dirección I? En la bajada. Negativamente. Es decir, la flechita, ¿dónde apuntaría el vector desplazamiento? Hacia abajo. Hacia abajo. Yo coincido. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿Lo profe. vieron? Y aquel que no lo vio, dígame. Es decir, lo que decimos es esto, miren. Ya para ir cerrando casi ya con eso, ya, bueno, estamos en la discusión para que ustedes después lo completen, ¿no es así? Pongamos que la tengo acá la historia. Aquí tengo el punto, posición inicial y posición final. Espérenme, ya les voy a decir, no se me vayan a emocionar todavía. Si yo inspecciono la bajada, este sería posición inicial de la máxima altura, posición final. Y este sería el vector desplazamiento. Pero el vector desplazamiento, este es el resultante de este vector componente en la dirección Y este sería el delta de I en ese tramo, la bajada, chicos, el tramo, la bajada, más, permítanme, este sería delta de X. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, en la bajada, el componente de este vector 2, este sería el delta de I, sería menos, ¿cuánto? ¿Cuánto es la altura? Menos 1,40 metros versor J. Y ahí con la formulita, ya hay menos 1,40, se te hace positivo lo que está dentro de la raíz. Y asunto solucionado, ya tenés el tiempo de bajada. ¿Y el tiempo de subida? Pero el mismo. Es el mismo. Es el mismo. En este caso, por la simetría, por la trayectoria realizada, como es una parábola completita, así, al mismo nivel, entonces decimos, sí, por simetría, es decir, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Y el tiempo de vuelo? La suma Dos de las veces dos. el tiempo de subida. 2 veces el tiempo, ¿no es cierto? Y ahí termina. Y ahí ya te completaste, ya tenés contestado las cuestiones ahí. Y después que te pregunta, ¿cuánto vale el tiempo de subida, el de bajada y cuál es el tiempo de vuelo? Ya está. Y determinar la componente horizontal y vertical de la velocidad con que la pelota sale despedida en cada lanzamiento de uno de los jugadores. ¿Con qué ángulo se dispara la pelota? Es decir, que ahora puedes avanzar en las otras cosas. A ver, ¿qué conoces? Sabemos la altura hasta dónde se desplaza. O sea, Ajá. cuando es 1,40 equivale 4, sería. Cuando hay 1,40. Bien, estoy de acuerdo. ¿Podés conocer las velocidades componentes de cada velocidad? Sí, y ahí podemos sacar el ángulo alfa y bueno, y ya tenemos la velocidad calculada. Pero, a ver, no vayamos tan rápido. A ver, la componente en X de la velocidad lo podés conocer. Conoces el tiempo de vuelo, tenés el tiempo de subida o de bajada, que es el mismo, y el tiempo de vuelo, que es 2 veces el tiempo de subida o el tiempo de bajada. Bien. Sí se podría, creo, porque tenemos el dato que era 8 metros de persona a persona. Ajá. Y eso lo podemos reemplazar en la ecuación de Correcto, posición. es decir, vos decís delta de X igual a B sub I de X por el T. Esta que tenemos acá. Esto es 8 metros, esto es el tiempo que ustedes determinan, y esto pasando a dividir en esto, 8 metros dividido en ese tiempo, te da la componente en X. Y la componente en Y, de la velocidad en Y, ¿cómo hago? Ya perdí. ¿Qué me conviene?
Ajá. Recalculando. Ay. Piensen en las formulitas de que tienen ustedes del movimiento MRV. ¿Cuál de esas les puede servir? La del desplazamiento, el delta de I, hasta ahí tendría que meter el B sub X, el delta de I, bueno, podría andar por ahí con los tiempos estos que tengo de la subida, considerando la subida, ya tendría el B sub X, podría conocerlo. O, por ejemplo, tengo velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. El valor de G, digamos, 9,8 metros por segundo cuadrado por el tiempo. Y si considero la bajada, la velocidad inicial es 0. Así que puedo calcular la velocidad cuando llega abajo. Pero esa componente de velocidad cuando llegó la bajada es igual al tiempo en la subida. Digamos, perdón, es igual al componente de I en la subida, nada más que está en sentido opuesto. El módulo es el mismo, pero sentidos opuestos, en la subida y en la bajada. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Puedo hacerlo en la hoja. Piénsenlo después, ¿no? Eso usted, medítenlo en eso, pero más o menos se tienen las ideas ahí que me dicen, bueno, está bien. Aquí es usando las dos ecuaciones de la superposición de movimientos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, les agradezco su atención y disculpen por la demora al comienzo, ¿no? Pero fue Profe, ¿podría ser velocidad final en I al cuadrado menos velocidad en I inicial en I al cuadrado igual a 2 por la aceleración por el desplazamiento en I? Sí, también. Nada más que, ¿a dónde te vas a ocupar vos? Ahí te convendría, por ejemplo, analizar en la bajada. Claro. Y tener velocidad inicial ahí en el momento de la bajada es 0. Es 0. Y ahí calculo la final, que es la única Correcto, que tengo. correctísimo. Sí, señor. También. ¿Ok? Bueno. Un gran abrazo, chicos. Cuídense. Gracias, Igualmente, profe.